Silvia del Palacio, historiadora, docente. Muchas gracias por acercarte acá a este programa que se llama La Orilla. Es un placer. ¿Cuándo se funda el Partido General Lavalle y qué extensión tenía el territorio en ese entonces? Bueno, el Partido de General Lavalle es una transformación del antiguo Partido de Ajó, digamos, ¿no? Y la ampliación del ejido del pueblo de General Lavalle se da en la década del 60, digamos. Ese territorio nos incluía la costa, toda la costa. Y bueno, conversábamos en el intervalo acerca de los planteos que hacía Gibson en cuanto a la inconveniencia de un pueblo capital de partido o cabeza de partido en el extremo del partido, que los beneficios no llegarían a todos, etcétera, etcétera. Por supuesto, Gibson defendía sus intereses porque le estaban expropiando sus tierras, pero no era una visión tan equivocada. Y yo me formé perteneciendo al Partido de General Lavalle. Me casé siendo Partido de General Lavalle. De hecho, tuve que ir al registro civil a General Lavalle. Saqué el primer registro de conducir en General Lavalle. Era muy engorroso. Estábamos muy lejos y creo, lo conversamos un poco, que eso ver tan lejos la cosa, o sea, con las dificultades, porque no había interbalnearia, la ruta 11 estaba llena de serrucho, eran muchos kilómetros. Fue, mi parecer, formando un sentimiento no solamente de aislamiento entre las localidades, sino de autogestión, digámoslo así, ¿no? Y vos fíjate que yo por ahí hay una foto que les acerqué de la escuela secundaria de Mar de Ajó, que fue una iniciativa no del gobierno, sino de la sociedad de fomento. Y esa creación del colegio se hizo por el apoyo que le dio el profesor Marcelino Villar en ese momento a la creación de esa escuela, pero casi te diría, vamos a usar el título, a la orilla del oficialismo, o sea, de lo oficial, digamos. Por supuesto, tuvo la aprobación después, pero los que arremetieron, o sea, en ese sentimiento de que había que hacer las cosas porque las cosas no llegaban. No había médico, se buscaba un médico. No había docentes, se los buscaba y después se veía cómo los reconocían. De hecho, los docentes de la escuela, entre los que estaba mi madre, trabajaron un año sin cobrar un peso, porque no estaban reconocidos. O sea que ese sentimiento, que yo te lo describo en hechos cotidianos, te muestra un poco que había que hacer algo. Claro, había una distancia muy grande entre lo que era el Estado como representación primera en Lavalle y lo que estaba pasando. Por eso los delegados municipales tenían una fuerza muy diferente a la que puede tener hoy. De cualquier forma, yo te dije en un momento que estábamos conversando, y me parece que el Partido el Partido de la Costa se parió con force, sin planificación. Es decir, por una cuestión pura y exclusivamente autoritaria, de un día para otro, rompimos con alguien que, para bien o para mal, había sido parte de nuestra historia. Porque nosotros habíamos estrechado lazos. Ahora, también conversábamos que el Mar de Ajó iba a Madariaga. Resultaba porque Lavalle no podía resolver muchos de los problemas. Entonces, al banco se iba a Lavalle, a Madariaga, la gente de Madariaga venía a trabajar a las playas, como decían ellos, ¿no? Pero creo que debemos, o aspiro, a que con Lavalle podamos retomar un vínculo y pensar qué podemos hacer para resolver
esta cuestión que quedó así tan impuesta, ¿no? Y que muchos de nosotros ni sabíamos que estaba pasando. Hoy está dividido por una ruta, Sí. el Partido de la Costa del Partido General Lavalle. Pero muchos de los de Mar de Ajó están viviendo en Pavón. O sea, lo que quiere decir que los hombres y las mujeres por ahí se adelantan a los políticos. Es decir, el vínculo que tenemos nosotros es independiente de una ruta que nos divide. No, eso es lo que pienso, ¿no? Casi con 70 años de vida en Mar de Ajó, ¿no? Y respecto porque acá lo que se está hablando es que al fin y al cabo, más allá de lo que diga el catastro o el trazado Sí. del mapa, digamos, las personas se mueven y las fronteras en algún punto son imaginarias. Desaparece. Desde ese sentido, ¿vos crees que existe una identidad costera? ¿Puedo no ser, no ser convencional? No. Yo creo que existe una identidad de localidades. O yo por mi generación a lo mejor lo siento así. Yo me siento marajense. El de Santa Teresita se siente de Santa Teresita, el de San Clemente. Eso no quiere decir que no podamos tener vínculos, porque nosotros tenemos vínculos comerciales con toda la costa, no es así. Pero me parece que cada localidad tiene una fisonomía, o sea, habría que encontrar esas cosas que nos unen y no las que nos separan. O sea, encontrar ese nexo que nos permita hacer más profunda una identificación del Partido de la Costa. ¿Y vos creés que en ese sentido la larga traza que hay, que hace que la conexión entre una localidad y otra sea tan extensa, muchas veces compleja, si bien hay una ruta, porque quien no tenga un medio de transporte propio le es bastante oneroso ir de Mar de Ajó a San Clemente, con lo que conlleva que en algún punto no tengan vasos comunicantes o estar al tanto de la realidad quizá de lo que pasa en San Clemente, en Mar de Ajó o en Santa Teresita. Eso puede en algún punto atentar contra la idea de generar si querés, un patrón común en Sí, evidentemente eso afecta, pero creo que hay otros partidos que son extensos y sin embargo consiguen modificarlo. Hoy creo que tenemos algo a favor, muy importante que no teníamos antes. Las comunicaciones se han modificado, Internet ha barrido fronteras, WhatsApp ha modificado el mundo. La comunicación, nosotros estamos viendo que está cambiando a pasos agigantados sin que no nos demos cuenta. Por ejemplo, yo lo escuché hace mucho tiempo a Pergolini, un tipo que me fascina porque es muy inteligente, independientemente de sus cuestiones, en donde vos fíjate que se cambió hasta la forma de mirar televisión, la forma de informarse, y bueno, eso tiene que contribuir a mejorar la situación, pero va a depender del esfuerzo que hagamos, ¿no?, para manejarlo. Se han hecho cosas que han ayudado, como por ejemplo vínculos intercolegiales. Yo, por ejemplo, trabajé en San Clemente, trabajé en Santa Teresita, viajaba en épocas que era mucho más difícil, y cuando vos conversás cara a cara con el otro, no contra el otro, sino con el otro, construís. Y te das cuenta que tiene los mismos problemas que vos y que sufre las mismas cosas y que le preocupa la salud, que le preocupa los hijos, que le preocupa la educación, que le preocupa el trabajo, como a vos, como a mí, como a cualquiera. Entonces, ese ejercicio es el que creo que por ahí nos hace, cuando podemos vencer ese prejuicio y nos sentamos con el otro, descubrimos que el otro es como nosotros. Y en ese sentido, ¿cómo percibís vos
después de la pandemia, la llegada de un montón de personas que se quedaron como residentes permanentes dentro del Partido de la Costa, de los que estaban quizá viviendo de tiempo antes. Esa bueno, mixtura. la Costa ha tenido oleadas. Vos sabés que siempre, vos me comentaste que venía, siempre se dio que hubo un momento en donde vino una oleada de gente a instalarse en la década del 60, 1960, por ejemplo. Me preocupa, todos los movimientos desordenados me preocupan, en el sentido de que después solo se acomodan, como era que decían los melones en el carro, ¿no? Una cosa así, bueno. Pero creo que fue un shock fuerte. O sea, yo camino por las calles de Mar de Ajó y hay mucha gente que ya no la conozco, teniendo el privilegio de haber sido directora muchos años, que casi todos los chicos digo yo, pero entre los 30 y los 60 pasaron por mí de una manera u otra. Y bueno, y creo que nos va a dar otra fisonomía de localidad. ¿Cuál va a ser? No lo sé, pero no va a ser, no va a permanecer como estábamos. O sea, creo que va a haber cambios. Silvia, muchísimas gracias por tus palabras, tu reflexión. Por favor. Recomendamos el libro Lanas, Tasajo y Puerto, una historia del Tuyú. Para quien quiera leerlo, una recomendación. Gracias.